Amigos de Encuentro de Negocios, como siempre un gusto saludarlos en esta primera emisión del mes de septiembre de Encuentro de Negocios. Como siempre nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte aquí para Radio Nicolaita y nuestro podcast. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues con el gusto de saludarte y con muchas, con más bien con noticias que son interesantes, que la semana pasada se viralizaron. Platícanos el mercado, cómo está resintiéndolo, principalmente esta nota que lo habíamos dicho aquí en Encuentro de Negocios: los rusos les cierran en la llave del gas a Europa. Sí, estimado, lo habíamos platicado como una opción. Sinceramente yo la veía lejos, no creí que Rusia fuera a llegar a tanto, al menos no tan pronto, pero le molestó mucho a Rusia las negociaciones del G7 sobre lo que le iban a hacer. Dijo, pues no quieren ponerme más sanciones, quieren ponerme precios máximos de gas, demás, pues ahora me toca a mí cerrar la llave. Entonces Rusia decide cerrar la llave del gas, estimado, a toda Europa. O sea, es un golpe durísimo, durísimo para la economía, lo que hemos venido hablando. En primera parte, los mercados, esta noticia que la vamos a profundizar más adelante, no lo tomaron de buena manera. Los mercados cierran Estados Unidos cerró con caídas superiores al 2% en la semana, y luego el día de ayer, lunes, fue ya feriado en Estados Unidos, entonces por ahí nos quita algunas noticias y cómo reaccionan, pero el día viernes que sale la noticia, los mercados se desploman, dándonos prácticamente una bajada del 1%, un poco más, y entonces en Estados Unidos en la semana cierra menos 2%, estimado, arriba del menos 2%, en México menos 0.69, entonces semana de pérdidas. Hay que ver qué pasa, porque al final esta noticia del gas es durísima. Va a alimentar este miedo que existe de la inflación a nivel mundial. Lo vamos a profundizar más. La inflación a nivel mundial que sigue tremenda. Europa que saca un nuevo récord de inflación arriba del 9%, primera vez en su historia, y todavía con eso llegan los rusos, cierran el gas. Hay que ver a cuánto van a comprar el gas por fuera los europeos, hasta dónde aguantan. Ya no sé si vayan a aguantar. Incluso los gobiernos europeos habían estado dando apoyos y subsidios a la gente, a las personas, y pues hay que ver si siguen. Por ejemplo, por ahí supe que Alemania vendió unos tickets. Era un ticket donde tú puedas pasear por toda Alemania en los trenes de Alemania por 9 euros al mes, por un subsidio, justamente por lo caro que estaba la energía, entonces que te permitiera pasear por Alemania. Esto fueron 3 meses, justo ahora para el mes de septiembre terminaron, fue hasta agosto este apoyo. A lo que voy es que los gobiernos estaban dando apoyo de 3 meses, o sea, pensando que esto ya no se iba a alargar más. Y oh, sorpresa, una nueva movida de Rusia, cierra la llave, y entonces este problema se extiende aún más tiempo. Hay que ver si los gobiernos tienen dinero para enfrentarlo, cómo pueden ayudar a las personas con este tema de la inflación que se viene, dónde van a conseguir el gas, a qué precio. Entonces es mucha incertidumbre, estimado, de los mercados, y por eso en los mercados ahorita son bajistas, están nerviosos, estimado. Sí, estimado, pues todo se desata por el G7, el grupo de las 7 economías más grandes del mundo, donde en un intento nuevamente de imponer sanciones a los rusos, le ponen o imponen un tope de precio al petróleo ruso, con una intención clara nuevamente de querer frenar a los rusos de la guerra en Ucrania, algo que no está pasando, no va a pasar, pero pareciera que Estados Unidos y la Unión Europea se aferran a querer golpetear a Rusia, y el efecto boomerang está siendo más fuerte. O sea, mientras Occidente lanza un golpe, los rusos les regresan un golpe más fuerte, y fue lo que desató
yo diría que la furia de Putin, estimado, porque el cerrar la llave del gas era una posibilidad que la habíamos platicado aquí, muy extrema, o sea, era una respuesta extrema, pero que era real. El que Estados Unidos cerrara la llave del gas a Europa iba a implicar unas consecuencias sumamente severas. Todavía no podemos decir que puedan verse los efectos claros, pero de alguna manera no, en algún momento va a llegar el invierno, estimado, y es donde Europa va a resentir todos estos efectos severos de que no tengan el combustible suficiente. Ahorita es verano, hay una sequía enorme en el norte del hemisferio, no hay como que esa necesidad tan fuerte de energía para la calefacción en estos países nórdicos. Pero cuando llegue el invierno, y que podría ser un invierno muy crudo, porque este efecto del cambio climático está teniendo efectos extremos en cada una de las estaciones del año. Entonces, si la sequía fue muy severa, seguramente el verano más bien fue muy fuerte, un verano caluroso. Seguramente el invierno también va a ser muy fuerte y muy crudo. Entonces los rusos no van a abrir la llave del gas pronto. Seguramente lo harán si hay esa flexibilidad de la Unión Europea para dejar de ponerle sanciones, o inclusive en un momento muy extremo que la Unión Europea y a través de la OTAN pues dejen de apoyar a Ucrania, y esto les permita a los rusos avanzar e incluso tomar totalmente el país. Eso es una posibilidad. Pero la otra posibilidad que yo veo, estimado, y que lo hemos hablado aquí, y tú lo mencionas muy bien, es que hay subsidios, pero se está acabando la forma en cómo los gobiernos intentan ayudar a los ciudadanos para hacer que se resienta menos el golpe de la inflación por la subida de los precios de los energéticos. Yo creo que el siguiente paso, estimado, cuando el precio del gas ya sea insostenible o el precio de los combustibles se eleve, sumado a otros factores que se están también nuevamente multiplicando, nuevos confinamientos en China, la cadena de suministros que nuevamente se va a interrumpir, de esto va a salir a las calles, estimado. La gente va a llegar a un punto en el que va a decidir, o sus gobiernos apoyan a Ucrania en una guerra que solamente es entre los ucranianos y los rusos, o van a pagar precios altísimos del combustible, pero no va a haber economía ni bolsillo que alcance para pagar precios exorbitantes de energía eléctrica o de combustible para calentar los hogares, estimado. Creo que el siguiente paso después del cierre del gas va a ser el efecto boomerang en Europa, que yo pienso será el que la gente salga a las calles y pues empiecen las protestas masivas, estimado. Lo dices muy claro, estimado. Este tema del gas lo decíamos, ¿no? Era la decisión radical de Putin. Ahora sí que Putin lo que está diciendo es: no me importa ya nada, ahora sí, las sanciones, todo no me importa. Pues yo entiendo que no están de acuerdo con mi política de invasión, de invadir Rusia, perdón, de invadir Ucrania, pero es necesario, y entonces lo voy a hacer porque son mis convicciones, no las de ustedes. Entonces, ahora sí que es un señalamiento claro de guerra por parte de Putin, que él está convencido de lo que está haciendo, que no lo va a cambiar. Eso es lo que está diciendo. Entonces ahora sí que Putin, hasta que no termine la guerra, Ucrania no se dé por vencido, le quitan las sanciones, como dices, por parte de los europeos, no les va a abrir la llave, porque también en eso Putin ya no tiene nada que perder, porque todo lo que tenía por perder ya se lo quitaron. O sea, le fueron quitando importaciones, exportaciones. Entonces pues ya Putin se quedó sin nada. Entonces dice: ya no tengo nada que perder, pues como no tengo nada que perder, pues ahora pues va mi golpe. Y entonces eso es lo que está haciendo Putin, eso fue lo que decidió. Podrá ser bueno, podrá ser malo, pero pues al final ya está. Y pues Putin lo ve como un dirigente que él, para su pueblo, está haciendo lo correcto, que
que al final, pues dice, si ustedes también me van a afectar, yo los afecto, y ahora es una lucha de ver quién aguanta más. Eso es como yo creo que lo está viendo Putin, eso es lo que yo creo que está haciendo Putin, pero Putin creo que, bueno, sí se da cuenta obviamente, pero el impacto económico que está haciendo. Es muy cierto lo que dices, no va a haber bolsillo, no va a haber dinero que alcance para la inflación que se viene, esa inflación en energéticos que va a ser tremenda, estimado, tremenda lo que se viene. Imagínate ya, Europa trae una inflación del 9%, donde el gas sube, bueno, lo cierran, entonces va a subir de precio, y no solo sube de precio, viene el invierno, donde la demanda es mayor, como lo dijiste bien claro, es mucho mayor la demanda, lo cual va a hacer que el precio todavía suba mucho más. Entonces, y lo hemos dicho, el precio de los energéticos le pega mucho a la inflación de cualquier país, tanto la gasolina, el gas, el petróleo en general, porque sube estos dos. Entonces, es lo que más le pega. Entonces, yo creo que la inflación en Europa, después de esto, de seguir, pues fácilmente la vamos a poder ver en 9, 10%, perdón, está en 9, en 10, 11%, en esas llega hasta 12, claro, si no por ahí sale un subsidio o algo que ayude a bajarla un poco, pero yo creo que puede llegar hasta un 12%, porque realmente lo que le va a pegar a estos energéticos es tremendo, estimado. Entonces, es algo a tener muy en cuenta. Y si seguimos hablando de este tema de la inflación a nivel mundial, que es algo que está dando mucho de qué hablar, está dando mucho miedo, porque al final, estimado, pues nadie encuentra el control. Incluso en Estados Unidos ya se habla de que va a ser, de que la tasa va a subir hasta un 4%. Imagínate, cuando habíamos pensado que la tasa de Estados Unidos iba a estar en 4%, o sea, decíamos, no, si llega a eso es porque todo está mucho peor, o en México 10%, pues los analistas ya lo están viendo algo posible que lleguen las tasas por parte de Banco de México y de la Fed a estos niveles. Por ahí ya Banco de México salió a hablar un poco y dijo que la tasa de México ya no va a subir a la misma velocidad que la de Estados Unidos, porque ya el diferencial es mayor, lo cual nos permitiría aguantar, etcétera, etcétera. Y sí, claro, es una posibilidad, pero también es una posibilidad que sigue subiendo. O sea, yo creo que lo que están evitando esos mensajes de Banco de México es un poco la especulación sobre que va a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Pero pues de que va a seguir subiendo, estimado. O sea, yo creo que la tasa fácilmente, ya este año no, pero para el próximo año sí va a llegar a un 10%. O sea, las tasas elevadas yo creo que van a durar y se van a quedar. Lo hemos dicho, el siguiente año creo que se van a mantener. No va a haber recortes de tasas, lo mismo dice la Fed, que no prevén recortes de tasas el próximo año. Entonces, las tasas van a quedar bastante elevadas, estimado. Eso es tremendo. Y si a este análisis, en esta ecuación, metemos que China sigue con confinamientos parciales en varias ciudades, habla de 68 ciudades por casos de COVID que siguen aumentando, pues es otro factor que le va a pegar a la inflación. China, la fábrica del mundo, dejando de producir, estimado. Entonces, hay menos productos, hay más dinero en circulación, el aumento de tasas no está retirando suficiente dinero de las economías, lo cual es cierto. Entonces, hay una mayor demanda de productos, pero la oferta no la está alcanzando, va a hacer que el precio siga subiendo. Y lo hemos dicho, la gente todavía tiene mucho dinero ahorrado, que es lo que generó esta inflación. Había tanto dinero en el mercado que pues, sabíamos que algo que tarde o temprano iba a pasar, tardó incluso en llegar, incluso cuando pasa la pandemia pensamos que no iba a llegar por cómo se estaban dando los momentos económicos, pero todo llega en algún momento y llegó. Entonces, estas inflaciones están aquí, incluso ya hay analistas que dicen que hay que aprender a vivir con inflación porque esto nos va a durar 2 o 3 años, lo hemos dicho aquí, el próximo año no se va a controlar, sino para finales o mediados del 24 más o menos. Es cuando el mismo Banco de México dice que vamos a regresar al objetivo del 3% más menos 1. Entonces, este tema de la inflación sigue, los bancos centrales van a seguir subiendo tasas, vamos a ver hasta dónde aguantan. Y entonces ahora imagínate, estimado, una inflación elevadísima en la Unión Europea, pero aparte
tasas altas, lo que estás quitándole dinero al mercado, entonces la gente va a tener menos dinero todavía porque los que tienen lo van a estar ahorrando, van a estar invirtiendo, entonces menos dinero en circulación, pero al mismo tiempo va a haber precios mucho más elevados. Creo que Europa sí tiene ahora sí que preocuparse, está bueno, convirtiéndose en algo para mi gusto muy duro para Europa, esa es la realidad. Creo que Europa no va a salir bien parado de esto, va a tardar un tiempo en recuperarse, pero así está, o sea, tantos bancos centrales, inflación, no se ha sabido qué hacer. La historia va a decir quién tuvo la razón, pero de que estamos en una situación complicada para la toma de decisiones, lo estamos, estimado. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero no vislumbro un buen panorama para Europa, porque todavía acá Estados Unidos, México, que le hemos cortado crecimiento, no está tan emproblemado al no estar tan cerca de la guerra. Si tenemos nuestros problemas, Estados Unidos tiene sus problemas, pero no lo veo tan emproblemado. Y Asia, pues al final con China ahí medio detenido, pero al final caminando. Pero Europa, el problema de la guerra está dando muy duro a su economía, estimado. Sí, estimado, y le sumamos que Rusia está tomando una política exterior sumamente, yo le llamaría interesante, porque ve al mundo, bueno, hablar de Rusia es hablar de Vladimir Putin, ve al mundo y ve la política y ve a Occidente como sus claros enemigos, lo ve como tal que hay enemigos muy claros que es Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea, junto con con la OTAN, que es el ejército de este grupo europeo estadounidense, pero veo también una política exterior que no mira nada más la lucha o este forcejeo que están teniendo ambas partes, sino que también visualiza el poder tener nuevos aliados, como el acercarse con China, que ha sido sumamente estratégico el tener ese acercamiento con los chinos, o el acercamiento con India, que son de las principales economías mundiales, son países emergentes, que entre ellos forman parte de los BRICS, de los países emergentes, y que suma a otros países que están o que han sido atacados por Occidente. Está el caso de Irán, por ejemplo. Se habla y se rumora en algunos medios especializados que muchas veces no son tan escuchados, de que se pretende armar una especie de OPEP del gas, así como existe la OPEP de los países productores de petróleo, pero del gas entre países como Rusia, Irán y algunos otros que han sido golpeados por Occidente en algún momento. Entonces creo que la política exterior de Putin, y lo decías muy bien en algún punto, Vladimir Putin no va a abrir la llave del gas de inmediatamente. Vladimir Putin va a tener la llave del gas cerrada durante el momento más crítico para Europa, que va a ser en el invierno. Actualmente tal vez no note Europa o los europeos no se pongan a pensar lo que viene, pero cuando llegue el invierno y que el invierno sea sumamente crudo, es cuando van a tener que decidir entre continuar apoyando la guerra en Ucrania a un tipo que está en el poder, que prácticamente es un eslabón de todo este jaloneo que hay entre Occidente y los rusos, entre apoyar eso o pagar gas caro. Yo no creo que los ciudadanos europeos estén dispuestos a pagar un gas caro con tal de estar apoyando moralmente y militarmente una guerra que saben que no les pertenece. O sea, tarde o temprano van a entender los ciudadanos europeos que esa no es su guerra, esa no es su lucha, y que al final van a tener que tomar una decisión. Tan así que ya hemos visto cómo el mismo Alemania ha tenido que regresar a los combustibles fósiles. Queda muy claro que van a utilizar otros tipos de combustible como el carbón, por ejemplo, para poder echar a andar su maquinaria y toda su planta productiva. Necesitan energía, estimado. Y así como pasó, y se me viene
esta analogía de la Segunda Guerra Mundial, en la que Europa necesitaba de las materias primas de los rusos. Por eso Hitler invadió Rusia, porque tenía, o tiene más bien, una gran cantidad, por su enorme extensión territorial, tiene muchas materias primas. Entonces, a Europa, a ser un continente que está industrializado, necesita de materias primas, pero al no tenerlas y al tener un país con un dirigente al que se le han enfrentado porque literalmente se han peleado con Rusia de manera pues que no tiene sentido, sin sentido, porque no lo han visto por el lado económico. Pues prácticamente, y lo dije en un video hace unos días, Occidente verdaderamente está teniendo la intención de dinamitar la economía mundial, porque no hay otro camino más que el que van a dinamitar la economía, estimado. O sea, la crisis que tanto muchos se temen podría venir de los mismos golpeteos que están haciendo los países de Occidente hacia Rusia, porque todo está interconectado entre los combustibles, la inflación, la cadena de suministros, que vaya a ser que reviente la burbuja, estimado. Lo digo aquí y lo vuelvo a decir: Occidente, Estados Unidos y Europa están dinamitando la economía. Así existan alzas en las tasas de interés por parte de los bancos centrales, la inflación no se va a detener si los verdaderos factores que están provocando la subida de los precios de los combustibles está provocado precisamente por este conflicto de una guerra fría que ya no tiene sentido. Ya no son los 90s, ya no son los años 80s en los que la guerra fría que estaba era una lucha de poder. Se acabaron esos tiempos, a Estados Unidos se le acabó el poder y creo que no lo han entendido, y en ese intento de aferrarse por intentar mostrarse como un país que es dominante, van a dinamitar la economía, estimado, mundial. Es correcto, estimado. O sea, hay que entenderlo, ¿no? El mundo está cambiando de fuerzas políticas, el mundo está cambiando. Estados Unidos, lo hemos dicho, ese error que cometió en la pandemia de imprimir dinero lo hizo por el puro nombre, lo hizo por el puro nombre, sin respaldo, sin nada, sin más, decidió hacerlo y hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Mucho es esta inflación por todo el dinero que Estados Unidos regaló. Yo entiendo, estamos en una pandemia y había que salvar a la gente, pero creo que tardó en quitar el apoyo, tardó en subir tasas de interés, quitó tarde la bebida de la fiesta, así como le dicen, ¿no? Entonces, creo que por ahí pasa gran parte de este problema. Incluso en México lo platicamos, esas remesas históricas que están llegando, muchos por parte de este dinero que se regaló en Estados Unidos, que había tanto dinero que por eso nos mandaron tanto. Esa es la realidad. Y ahora tenemos mucho más dinero que no produce en nuestro país y por eso tenemos una inflación, pero sin crecimiento, la famosa estanflación. La inflación se nos está disparando, pero no estamos creciendo. ¿Cómo es? Hay más dinero. Claro, pero es dinero que viene de otra economía, no es dinero producido aquí. Entonces el PIB no crece. Esa es la realidad, porque no estamos produciendo con ese dinero que llega. Ese es realmente el problema. Y entonces ahora entra en la jugada China, entra en la jugada Rusia, varias enemistades de Estados Unidos, como dice, se quieren aliar para hacerle frente, y pues también Estados Unidos no puede con todo, esa es la realidad. Entonces creo que se vienen todavía momentos complicados, la inflación no va a ceder pronto, ténganlo muy, muy en cuenta, esto no va a ceder pronto la inflación, esa es una realidad. Hay que aprender a vivir con la inflación por lo menos 2 años más. Sí, claro, va a haber un punto en que va a ceder, eso también, pero no pronto. Estamos a arreglar la cadena de suministros, necesitamos que el COVID se termine por completo, arreglar el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que lleguen a un acuerdo o ya se termine de alguna manera. Creo que son los drivers que ahorita nos están haciendo con esta inflación, y mientras no se controlen todos por lo golpeado que está la economía, la inflación va a seguir en los niveles actuales, que sigue siendo tema
y tema, estimado. Prácticamente todo el año ha sido el tema, pero sigue y nos sigue dando más tema de qué hablar, estimado. Así, estimado, será tema. Seguiremos pendientes de ello. En algún momento adelantamos y hemos adelantado algunas cosas que luego han sucedido. Tristemente, porque son noticias que afectan al mundo. Pues esperemos que lo que hemos mencionado aquí de alguna forma no se cumpla, porque ver que se dinamite la economía o ver que salgan protestas a las calles es algo que no debería suceder. Ojalá que nos equivoquemos, pero si llega a pasar, pues estaremos aquí pendientes para informarlo, estimado. Pues llegamos a la parte final del programa, donde te pueden encontrar en redes sociales para consejos de inversiones y finanzas personales, estimado. Claro, estimado, estoy en Facebook e Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor. Me pueden encontrar bastante información. Estamos publicando de finanzas, economía, de un grado un poquito básico. Al final el chiste es informar. Lo que quiero es que la gente sepa. Entonces ahí pueden seguirme y estamos en comunicación, estimado. Excelente, estimado. Pues te agradezco que hayas estado con nosotros en Encuentro de Negocios y nos escuchamos el próximo martes aquí a través de Radio Nicolaita y en todas nuestras plataformas de música vía streaming, donde está el podcast de Encuentro de Negocios. Muchas gracias, estimado. Gracias a ti, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final del programa. Le agradezco que haya estado con nosotros. Puede escuchar este y todos los episodios de Encuentro de Negocios a través del podcast en Spotify, Apple Podcasts, en diferentes plataformas, en Deezer. También nos puede encontrar en Amazon Music y en todas las plataformas donde encuentre podcast, busque Encuentro de Negocios y ahí nos va a poder encontrar. Yo soy Brian Ramírez, nos escuchamos el próximo martes aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita, y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.